Comer un helado con un marco cuadrado que esté bien congelado y todo bañado. La pequeña Lu lo imaginará y el fantástico lo va a preparar. Hay de frutas frescas, de chocolate y crema. Ángeles vendrá y hay que ver qué pedirá. Cucurucho o vasito sano, rico y natural. Dulce de leche y frambuesa. Heladería sorpresa. Hoy preparamos helado de banana con... ¿Preparados? Sí, algo. Bien, en el número 5 del ranking de las mejores heladerías de la ciudad, esta semana se encuentra Heladería La Mejor. Si fuera la mejor, no estaría en quinto lugar, ¿no? Ay, bueno, pero quedó en el ranking. Buena debe ser. Sí, sí. En el número 4 de nuestro ranking se encuentra... ¡Ey! ¡Qué coincidencia! La heladería de la calle Cuarta. Es mi cuarta heladería favorita. Sí, la mía también. En el número 3, esta semana se encuentra la heladería El Abuelo Nono. No. La heladería del abuelo no es tan buena, ya no sorprende a nadie, está pasada de moda. Además, la de la abuela Nona es mucho mejor. Tal vez por eso quedó en el segundo lugar del ranking. ¿Cuál quedó en el segundo lugar? La heladería de la abuela Nona. Ay, muy buena esa. Esa muy buena. Y en el primer lugar del ranking de las mejores heladerías de esta semana se encuentra... ¿Están listos? Sí. Se encuentra... ¿No están un poco nerviosos? La número 1 es... Léela, por favor, Lu, léela. ¿Quién quedó en primer lugar? A ver, ¿quién quedó? Ay, me asombra que se pongan así por un ranking. Y me asombra porque la heladería asombrosa está en el primer lugar. ¡Ay, realmente deben ser muy asombrosos! Lo. Otra semana más que quedamos afuera del ranking. Me parece que nunca vamos a aparecer en este ranking. No tan rápido. No es verdad que no aparezcamos en el diario. Porque acá estamos, en este gran encabezado. ¡Miren! ¡Ay! ¡Salimos en el diario! ¡Ey! ¡Salimos ya en el diario! ¡Salimos ya en el diario! ¡Salimos en el diario! No, momento. No. Acá dice, sorpresa, es la que se llevó un actor famosísimo saliendo de la heladería asombrosa. ¡Pero dice sorpresa! ¡Eh! ¡Sorpresa! 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 Pero no somos nosotros, Lu, no somos nosotros. No tenemos nada que celebrar. Esto es un desastre. ¡Es un desastre! 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 Por favor. ¡Es un desastre! No es un desastre. Buenas tardes. Pase, por favor. Adelante. Gracias. Ay, hoy estoy agotada. Jugué 2 tiempos seguidos. Así que quisiera un helado para recuperar energías, por favor. Sí, claro. ¿Y qué le gustaría hoy? Bueno, yo quisiera helado de... ¡Ay! Un helado de ay. Perfecto. Sí, toma asiento. Enseguida se lo alcanzo. Me lavo las manos, dejo esto, me lavo las manos y le traigo su helado, ¿sí? Un segundito, por favor. La cliente... ¡Ángeles! Sí, como se llame. Pidió un helado de ay. ¿Ustedes saben qué es un helado de ay? ¡Ay! 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 Pero... Señorita, lo lamento, pero no tenemos helado de ay. Mis ayudantes a veces ponen en la pizarra sabores que no los autoricé a poner. No, pero igual... Ay, yo no le estaba pidiendo helado de ay. Es que justo cuando le estaba diciendo el nombre del helado, ay, me agarró un calambre. Ah, un calambre. Sí. ¿Usted sabe qué alimento es bueno para los calambres? No. La banana. ¿En serio? Sí, la banana previene los calambres. Y usted
Tienes mucha suerte el día de hoy porque tenemos, sí, un helado de banana split fenomenal. ¿De verdad? Sí. ¿Un helado de banana split sorpresa? Bueno, sorpresa, sorpresa en el sentido estricto de la palabra, no. Ah. No. ¿Qué le pasa? ¿Otro calambre? No, estaba diciendo, de expresión, como de, ya veo. Bueno, entonces me gustaría algo diferente. A ver, algo diferente. Sí. Helado de banana con dulce de leche casero. Es una receta ancestral deliciosa. La va a sorprender. Bueno, entonces, si hablamos de sorprender, quisiera el sabor que está ahí. El helado sorpresa. Claro. El helado sorpresa, claro. Bueno, el de banana, entonces. No, es que a mí me encantan las sorpresas. ¿Y qué lleva el helado sorpresa del día de hoy? ¿Trae banana también? Sí, claro, trae banana también. Sí, qué coincidencia, ¿no es cierto? Es una gran sorpresa, entonces sí. Sí. ¿Trae algo más? Bueno, la banana y otros ingredientes sorprendentes también. Tan sorprendentes que me sorprenden a mí también. Yo no lo sé todavía. ¿Me espera un segundito? Sí, cómo no. Ya estoy con ustedes, permiso. Otra vez el helado sorpresa. La sorpresa, y dale con helado sorpresa. La clienta pidió helado sorpresa. Ángeles. ¿Dónde? La clienta se llama Ángeles. Sí. ¿Cómo sabe que se llama? Bueno, no importa. El punto es que pidió otra vez un helado sorpresa. Como odio las sorpresas. Bueno, y si las odia tanto, ¿por qué le puso sorpresa a la heladería? Ya se los dije, chicos, porque a la gente le encantan las sorpresas. ¿Eh? A la clienta le dije que el helado iba a tener banana. Pero no se me ocurre nada más. Tiene que ser algo diferente, algo extremo, algo... Inesperado. ¿Como una sorpresa? Exactamente. Sí, Lu, muy bien. Sí. ¿Cómo qué? ¿Qué puede ser? Ya está. Escuchen esto. Helado de banana con banana picada y una sorprendente salsa de banana. ¿Qué tal si dejamos que estos dos amigos nos den una idea? A ver. A ver. Listo, Lo tiene una idea. A ver. A ver. Banana. Servida en una caja de bombones. En una bombonera. Pero qué gran idea, ¿no? Sí, buenísimo, es eso. ¿Es eso? Ya vuelvo. Señorita, el helado sorpresa de hoy es banana servida en una bombonera. ¿Y eso es todo? ¿La sorpresa es solo la presentación? No, claro que no. Para que sea una sorpresa tiene que tener algo más sorpresivo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Sí, claro. Un segundito, ya estoy con usted de vuelta, ¿eh? ¿Sí? ¿Me espera? ¿Sí? Sí. Una canción de hinchada. Emoción. Emoción. Risas. Alegría. Sí. Helado de banana con alegría. Helado de banana con alegrías. Helado de banana con alegrías de la bombonera. ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! Helado de banana con alegrías de la bombonera. ¡Wow! ¿Sí? Suena maravilloso. Sí, claro que sí. Porque la banana es una excelente elección. La banana es muy buena para alimentar sus músculos y de esa manera jugar al fútbol. Y también es muy buena para mejorar la capacidad mental. Y mejorar la memoria también. ¿De verdad? Sí. No sabía. ¿Y qué gusto? También es verdad que sirve mucho para levantar el ánimo. Para cuando estamos tristes, por ejemplo. Eso está muy bien. Pero yo quisiera saber qué gusto tienen las alegrías de la bombonera.
digo yo, a ver, ¿cómo se les ocurre semejante nombre? A ver, ¿cómo vamos a saber ahora qué gusto tienen las alegrías de la Bombonera? Yo creo que tienen gusto a lágrimas, sí, eso, porque siempre que me río lloro de la risa. A eso deben tener gusto. No, eso no es así. Yo siempre lloro de tristeza, no de alegría. ¿Y qué opinas, Lo? No, me parece que lo mejor es preguntarle a los que saben. Pasto, defensores de equipo de fútbol, azúcar y muchos confites de chocolate membrillo. Churros con dulce de leche. Crema amarilla, unos choripanes, muchos botines, muchas lemelas, pelotas, arcos. Bombos. Una pelota de fútbol. Chispas, crema, arcoíris gigante. Picante, azul y amarillo. Tierra con pasto. Chispa de chocolate. Amigos y juegos. Definitivamente, mis amigos sí son unos verdaderos expertos heladeros. ¿Cómo que ellos sí son expertos heladeros? ¿Acaso dudas de mi experticia? Claro que no, claro que no. Bueno, no importa, no importa. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Y acá hay ingredientes que no podemos usar porque no son para comer. Pero me voy imaginando cómo pueden ser las alegrías de la Bombonera. ¡Sí! ¡Manos a la obra! Tráeme un bol. Un momentito. Me parece que se están olvidando de algo, che. Sí, un batidor para batir todo bien. No, se están olvidando de otra cosa. La cuchara y... No, Lu, no. Las manitos. Hay que lavarse las manitos. ¿Sí? A lavarnos las manos. Vamos. ¿Ahora? Ya mismo. Bueno. Por acá. No, por allá, no, por allá. O por allá. O para abajo. Las manos te tenés que lavar antes de ir a cocinar. Y si el baño acabas de usar, cada dedo con agua hay que frotar. Cuando termines de jugar o a tu mascota acariciar. Y también antes de cenar, las manos te tenés que lavar. Si anduviste jugando en una plaza, no te olvides de lavarte cuando llegues a tu casa. Si jugaste a la pelota o corriste sin parar, las manos te tenés que lavar. Las manos te tenés que lavar. Las manos te tenés que lavar. Heladería sorpresa. Bien, ahora que ya tenemos las manos lavaditas, podemos comenzar. ¿Sí? Voy a picar la banana, bien chiquita. Muy bien. Muy bien, chiquitita. Muy bien. Y yo puedo agregar, ya sé, un choripán de cancha. Me encanta. Y... ¿Ves, Lu? Mirá. Así de chiquitita, ¿ves? Muy bien. Solo le falta un toque secreto. Pasto de la cancha donde juega Ángeles. Bueno, a ver, esta cantidad me parece que está bien. A ver. Sí, ponemos esto de banana. ¡Qué rico! Y, ¿Qué más? ¿Qué más? Crema chantilly. Ay, me encanta la crema. A ver, un poco de crema. Un poquito más. Sí, un poquito más. Sí. Bien. ¿Y ahora? Y ahora creo que mezclamos y ya lo único que falta es que alguien lo pruebe. Sí, que alguien lo pruebe. Que alguien lo pruebe. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver. ¿Vamos? Sí. ¡Ay! Parece que está muy bueno. Se desmayó de la alegría. Me parece que no, Lu. No. No, debe estar horrible. Pero... Esto es un desastre. Esto es un desastre.
estamos perdidos. No, señor Marco, no estamos perdidos. Porque acá a una cuadra yo sé muy bien que queda la heladería asombrosa. Y es más, tienen un helado asombroso. No. Otra vez con eso de la heladería asombrosa, no. ¿Sabés que yo no voy a pisar ese lugar nunca más? ¡Nunca más! ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Porque hay que apurarse. Vamos, vamos. Está bien, está bien. Heladería sorpresa. ¿Ya está listo el helado sorpresa? ¡Ay, qué rápido! Se me pasó el tiempo volando. Es hermoso este helado. No me esperaba que fuera tan espectacular. ¿Y el señor Marco? Ay. Señor Marco, téngame. No doy más. Bueno, mientras voy probando esta maravilla. Mire, ¡déselo! No, ¿qué te hace? Muchas gracias. No. ¡Qué delicia! Este helado es absolutamente una sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Dijeron no? No, gol. ¿Le gustó el helado? ¿Que si me gustó? Sí. Me encantó. Este helado es realmente todo un despliegue de sabores. Tiene emoción, tiene pasión, tiene felicidad. ¡Es un golazo! Siempre supe que a eso tienen gusto las alegrías de la bombonera. Ay, yo quería una sorpresa y este helado es absolutamente sorprendente. Señor Marco, usted es realmente un maestro de las sorpresas. Sí, gracias. Bueno, gracias. Usted sabe realmente cómo sorprender a una mujer. Mujer, ¿Qué digo? Que sabe con sus helados, por su heladería, sorprender a una mujer. Sí, claro. Por eso sabe. Claro, por eso. Bueno, me voy antes de que se me derrita el helado. Sí, claro, por favor, disfrute. Permiso. Por favor. Me pregunto, ¿cómo hizo este helado? Sí, ¿Cómo hiciste? ¿Qué le pusiste a ese helado? ¿Cómo hiciste? ¿Qué le pusiste al helado que le gustó tanto? ¿Cómo lo hiciste? Lo, contestanos. ¿Cómo lo hiciste? Contestanos. ¿Cómo hiciste? Lo, ¿Cómo por hiciste? favor, vení. Lo, ¿Qué le pusiste al helado? Lo. Ay. Marco, encima quedó asombroso. ¿Cómo decís que quedó? Que quedó sorprendente. Sorprendente, sí, claro, muy sorprendente. Ahora sí. Porque como somos la heladería sorpresa, el helado queda sorprendente. Así claro. es, Lu. Muy bien, Lu. Heladería sorpresa. Hoy preparamos helado de dulce de leche con... Oigan, ¿ustedes sabían que estamos en una galaxia? Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué es una galaxia? Una galaxia es un grupo de muchas estrellas. El Sol es una estrella, con lo cual el Sol y nosotros estamos en una galaxia. ¿El Sol es una estrella? Claro. Entonces, es la estrella más grande de todas. No es tan así. No, el Sol no es tan grande. Lo que pasa es que está cerca nuestro. Todas las demás estrellas que ves están muy, muy lejos.
¿entendés? O sea, que somos muy chiquitos. Sí, sí, somos chiquitos, pero también, por ejemplo, para una hormiga, nosotros somos gigantescos. Claro. Claro. Y, a ver, para que sepas, nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. O sea que el queso lo traen de alguna parte de la galaxia. No, ¿cómo se te ocurre eso? No. Pero porque todos saben que el queso es un producto lácteo. Lácteo, Vía Láctea, es blanco. Por eso se me ocurre. Se llama Vía Láctea por una razón. Lácteo lo que quiere decir simplemente es que viene de la leche. O que tiene que ver con la leche. O sea que la galaxia tiene algo que ver con la leche. Claro. Sí, algo así. Se ve, la Vía Láctea, cuando mirás a la noche en el cielo, se ve como una mancha lechosa. Entonces nuestros tatarabuelos le pusieron así. La llamaron la Vía Láctea. Qué interesante. ¿A qué viene todo esto de la galaxia? Es que en el ranking de esta semana es sobre las heladerías de otro planeta. Y ya se publicó. Miren. Wow. En el quinto lugar está la heladería Júpiter. Tiene lógica. Júpiter es el quinto planeta de nuestro sistema solar. Sigue en el cuarto lugar el arte en Marte. Está muy bien, Marte es el cuarto planeta. Pero, ¿cómo sabe de planetas, señor Marco? Me apasiona. En el tercer lugar quedó la Tierra de los helados. La Tierra es el tercer planeta. Este señor frío no se esforzó mucho, ¿eh? El segundo lugar es para la heladería la Venus de Milo. Venus, el segundo planeta. Confieso que no entiendo por qué la gente come helado ahí. ¿A quién se le ocurrió ese nombre? A mí no. Y finalmente, el primer lugar es para... Mercurio seguro, el primer planeta. Es el primer planeta. Y el primer lugar... Redoblantes, por favor. Mercurio. El primer lugar es para... La heladería asombrosa. A ver, ¿qué tiene de otro planeta esa heladería? Bueno, otra vez nos ganamos. Ya no es ninguna sorpresa que nos quedemos fuera del ranking. ¡Ay! ¡No! ¡Mi tabletita no, señor Marco! ¡Mi tabletita no! ¡Ay, gracias! ¡Tabletita! Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señor Marco. Ay, sí sabe mi nombre. Y sí, ¿cómo no me lo voy a saber si vengo casi todos los días? Sí, claro. ¿Qué le pasó? Venga, por favor. Ay, no, nada importante. ¿Un accidente grave no? No, jugando al fútbol me torcí el tobillo. Pero por suerte ya me estoy recuperando. Mis estudios esta semana y mis huesos ya se están soldando bien. Bueno, me alegro. Pero veo que se está recuperando bien, ¿no? Sí, por suerte es el milagro de que nuestros huesos estén vivos. Los huesos están vivos. Sí, es increíble, ¿verdad? No podría ser de otra manera. Si no estuvieran vivos, cuando se rompen, no se podrían arreglar más. Y no solo se arreglan, se están renovando continuamente. Por eso aprendí que hay que comer calcio todos los días. Así ayudamos a recuperar los huesos. Es así. La leche, por ejemplo. ¿Es verdad? Me dijeron que tome mucha leche. La leche es uno de los alimentos más ricos en calcio. ¿Verdad? Bueno, entonces, Marco, ¿sabe qué quisiera hoy? ¿Qué? Un helado de dulce de leche. Perfecto, un helado dulce de leche, Sí. entonces. No, Marco, espere. ¿Sabe qué? Me arrepentí. En realidad quisiera algo distinto. Quisiera... ¿Qué? El helado sorpresa. No, señorita, yo le voy a recomendar el helado de crema o el de vainilla, que ambos son hechos a base de leche y están deliciosos. Ah, No, definitivamente sí, todos los helados, como usted me explicó, están hechos a base de leche. La mayoría. Yo quisiera uno sorprendente. ¿Y qué lleva el helado sorpresa del día de hoy? El helado sorpresa del día de hoy, esa está hecho a base de leche también. Qué bueno. De una leche deliciosa, de las mejores vacas, de las vacas más sanas, ordeñadas con amor, de deliciosa leche. Ah, ¿y eso qué tiene de sorprendente? Bueno, tiene varios ingredientes más que son sorprendentes también.
Ah. Tan sorprendentes que a mí me cuesta memorizarlos. Ah. Bueno. Otra vez el helado sorpresa. Siempre el helado sorpresa. ¿Qué dijo? Ay, un momento que voy a poner la pausa a la música porque no escuchamos. Déjeme adivinar. ¿Pidieron el helado sorpresa? Sí, otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no se enoje, señor Marco. Si no fuera por el helado sorpresa, no hubiéramos ganado el ranking a la heladería más vivaz la semana pasada. Pero si no ganábamos nosotros... Cambiemos de tema, por favor, cambiemos de tema. La clienta pidió un helado sorpresa y tiene que ser con mucha leche, para que sanen sus huesos. Qué bueno que ha sacado el tema, porque me asomé por la ventana para ver la Vía Láctea que usted me dijo y solo vi algunas nubes. No, porque la Vía Láctea se ve solo de noche y lejos de la ciudad, Lu. Ay, ¿por qué lejos de la ciudad? Porque las luces de la ciudad no nos permiten ver las estrellas. ¿Qué hago hablando de la galaxia? Por favor, necesitamos hacer un helado sorpresa, chicos. Bueno, si el helado tiene que tener mucha leche, entonces que sea de dulce de leche. Sí, eso es. Sí, muy bien, Lu, sí. Y con alguna salsa podría ser de... Ya está, ya lo tengo, Lo. Escucha esta idea. Una salsa de vainilla o de chocolate, ¿eh? No. Mejor dejemos que estos dos amigos nos den una idea. Helado de dulce de leche con salsa de galaxia. Con salsa de seres galácticos. Lo va a dibujar para que lo entendamos. Dale, Lo, dale. Con salsa de leche en la ruta. No, ya sé. Salsa de la Vía Láctea. Helado dulce de leche con chispas. No, ya sé, helado de dulce de leche con chispitas de la Vía Láctea. ¡Sí! ¡Qué buen nombre! Ay, qué delicia. Me muero por probarlo. ¿Y qué gusto tienen las chispitas de la Vía Láctea? Tienen gusto a la galaxia, ¿no? Pero es una sorpresa, señorita. Por eso usted vino a la heladería sorpresa, ¿no es cierto? No, si yo se la digo, le arruino la sorpresa. ¿Un helado sorpresa, entonces, para usted? Sí, por favor. Perfecto. Ya estoy con usted. ¿Me da un segundito? Sí, va. Sí. ¿A quién se le ocurrió un helado dulce de leche con chispitas de la Vía Láctea? ¿A quién? ¿Cómo sabemos qué gusto tienen las chispitas de la Vía Láctea? A ver. Ya sé. ¿A qué? A ver. A leche. Tiene que ser sorprendente, Lu. Ah, hubiera dicho eso antes. Necesitamos ayuda. Entonces, yo sé quién nos puede ayudar. ¿Quién? Es todo dedos. Ay, es todo dedos. A ver. Mucho sol. Polvo de la luna. Cereal. Chocolate derretido, chocolate blanco, chocolate negro. Tendría una nave acá un astronauta, y el coso de Marte con las chispitas acá. Besitos de luz. Muchos polvos de colores. Los planetas, todo eso. Chispazos eléctricos. Y la noche. Y las estrellas. Claramente, lo que hay que mezclar es este y este. No, ¿cómo se tocó? Lu, no. Un poquito de este. Después este y después lo mezclamos con un poco de este. Eso. Ya veremos. Bueno, pero antes de empezar a preparar, ¿qué tenemos que hacer? Ay, pero si ya nos lavamos las manos. Eso fue esta mañana. Cuando pasa mucho tiempo te la tenés que volver a lavar si vas a preparar algo. Porque en media hora te podés agarrar cualquier cosa en las manos. Bueno, si eso es cierto.
Sí, igual que en la cocina hay que lavar y limpiar todo antes de volver a preparar. Sí. Sí, porque puedes agarrar bacterias. Bueno. Las manos te tenés que lavar antes de ir a cocinar. Y si el baño acabas de usar, cada dedo con agua hay que frotar. Cuando termines de jugar o a tu mascota acariciar, y también antes de cenar, las manos te tenés que lavar. Si anduviste jugando en una plaza, no te olvides de lavarte cuando llegues a tu casa. Si jugaste a la pelota o corriste sin parar, las manos te tenés que lavar. Las manos te tenés que lavar. Las manos te tenés que lavar. Heladería sorpresa. Ahora sí, manos a la obra. A preparar una deliciosa salsa de chispitas Vía Láctea para combinar con un delicioso helado dulce de leche. Sí, señor. Bueno, sí, señor. primero, lo básico, leche. ¿Lo básico? Vamos a ponerle leche. ¿Leche? A ver. Un poco de leche. La Vía Láctea tiene muchas estrellas y nada mejor que ver las estrellas con ají picante. A ver, un poquito de leche le ponemos. Solo un poquito, ¿eh? Porque es para un helado, nada más. ¿Qué le ponemos a continuación, Lu? ¿Qué le ponemos? ¿Leche condensada? Ah, buena idea, leche condensada. Sí, leche condensada. Leche condensada. A ver. Y mucho queso. ¿Dónde está la leche condensada? Un poquito de leche condensada. Ok. Bueno, creo que ya está. A ver. A ver, patinas. Solo faltaría que lo pruebe alguien esto. Ah, ya sé quién, ya sé quién. ¿Quién? Lo. Bien. ¿Lo? ¿Qué haces ahí, Lo? Lo, vení a probar. Vení a probar. Vení. Vamos, Lo. Tenés que probar la Está riquísimo. Vamos. Vamos, Lo. Lo. Vamos. Siempre lo probás vos. Dale, a ver, vení. Arriba. Qué valiente. Abriendo la boquita, Se ve vamos a probar delicioso. esta mezcla. Sí, lo sé. A ver, Lo, vamos. Lo. Vamos. Ahí está. ¡Qué rico! ¿Cómo está? Bien. ¿Está bueno? Le gustó, parece que le gustó. ¿Qué? Lo. ¡Ay, Lo! ¡No te veo bien! Lo, ¿estás bien? Lo. ¿Qué le pasó? Lo. Ay, me parece que podemos pedir ayuda a la heladería asombrosa. Marco. Lo. ¿Está todo bien ahí adentro? Sí, está todo bien. Porque a mí me pareció haber escuchado unos sonidos extraños. Sí, no, es parte de la magia de la heladería sorpresa, señorita. Ah. Está todo bien en la cocina. Ah, bueno, si usted me lo dice. Sí. Y ya está listo mi helado porque la verdad es que me muero por probarlo. Ya casi está listo. Ya casi. Bueno, gracias. Usted, tranquila, sí. Sí. Señor Marco, me gusta cómo le quedan los lentes. Gracias, Lu. A vos también te quedan bien, ¿eh? Lo que sí, el bigote te queda un poco raro. A usted también. ¿Por qué? El helado para la clienta. Helado, sí, vamos.
Ay, Lo. Este helado está espectacular. Muchas gracias. Esto ya está. Ya está, ya está. ¿Listo? Sí, saquémonos. ¿Qué está haciéndolo? ¿Otra vez? No, vení, corre. Ay, qué helado tan rico. Si tomar mucha leche para fortalecer mis huesos es así de rico, entonces no voy a tener problemas con mis huesos durante el resto de mi vida. Es usted un heladero realmente sorprendente, Marco. Gracias. Gracias. Bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Somos la heladería sorpresa. Helado de dulce de leche con chispitas de Vía Láctea. Una receta única que no se consigue sino en una heladería única como esta. Pero Ángeles, ¿era lo que esperaba? Es mucho más de lo que me esperaba. Tiene un gusto como a algo traído de otro planeta. ¡Sí! ¡Ese es el gusto que debe tener! ¡Ese es el gusto! 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 Heladería sorpresa. Hoy preparamos helado de frutilla con... ¿Preparados? Aquí está el resultado de la semana. En el quinto lugar del ranking de las mejores heladerías de la ciudad, la heladería El Nono. Sí, está bien, es una buena heladería, ¿no es cierto? En el cuarto lugar, la heladería La Abuela Nona. Mejor heladería que la del nono. Sí, está bien. En el tercer lugar, la heladería El Nono y la Nona. Es justo. Eso es justo porque es doblemente mejor que las anteriores. Sí, es verdad. Creo yo. Y en el segundo lugar, la heladería tradicional. Sí, claro, y ya es tradición que quede en el segundo lugar. Y ahora, el momento más esperado por todos. El primer lugar de este ranking de la mejor heladería del mes es para... La heladería asombrosa. ¿Por qué bailan si nosotros no quedamos primeros? A ver, ¿por qué bailan? Ay, pero yo siempre bailo con un ranking, con un concurso, con un regalo. Me gusta bailar. Además, salimos en la foto. ¿Cuál foto? Ay, esa, ay. Eso es una mancha naranja. Y al lado hay como una mancha violeta, ¿no? ¿Naranja y violeta? ¿Naranja y violeta? ¡Naranja y violeta! Un momento. Una mancha naranja y una mancha violeta. Sí, somos Lo y Lu. Lo, Lu. Estamos en el ranking. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Mis dos leales ayudantes comiendo un helado en la heladería asombrosa. Te dije, Lo, que no era una buena idea ir ahí. Acá tenemos todos los gustos tradicionales. A ver, ¿qué tiene la heladería asombrosa que no tenga la heladería sorpresa? A ver. Tal vez tengan helados asombrosos. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Lo? ¿Qué dijiste? Decile al señor Marco. Bueno, está bien. Ya te entendió. Listo. ¿Está enojado? Es que estamos en el ranking. Heladería sorpresa. Frutos del bosque, melón, granizado de chocolate, ananá, vainillas,
mandarina, dulce de leche granizado. Buenos días. Buenos días. Ángeles. Marco Cuadrado, tercera generación de heladeros. Ah, mucho gusto. Un gusto. Bueno, quisiera pedirle un helado. Claro, sí. A ver, mandarina, dulce de leche granizado, cereza, mousse de chocolate, naranja, granizado de chocolate. Chocolate. Yo le recomiendo el chocolate. Es una receta que es una tradición familiar, ¿sí? Que yo mismo perfeccioné. Me da mucho orgullo decir que es uno de los mejores chocolates de esta ciudad. ¿Uno de chocolate? Bueno. Bien. Sí. No, mejor no. Ay, no creo. Ay, no sé. Ay, no estoy segura. ¿Y ese que dice ahí? A ver. ¿Cuál? Ese que tienen ahí. ¿El de banana? No. Ese. El de cereza. No. Dice sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Maravilloso. A mí me encantan las sorpresas. Los regalos sorpresas, las fiestas sorpresas, los peluches sorpresas, los chocolates sorpresas, todas las sorpresas. Claro. ¿Y el de frutos del bosque con chocolate, no? Entonces... No. No. Le voy a pedir, me parece, un helado sorpresa. ¿Y qué es lo que tiene el helado sorpresa? Bueno, el helado sorpresa, como lo indica su nombre, es una sorpresa, señorita. Si yo le digo, le arruino la sorpresa. Claro. ¿Usted me espera acá un segundito, Sí, por cómo favor? no. Permiso. Sí. Permiso. Chao. ¿Por qué siempre eligen el helado sorpresa? ¿No les dije que lo sacaran de ahí? Sorpresa. Habiendo tantos sabores para elegir. Como odio la sorpresa. Y si odia tanto las sorpresas, ¿por qué le puso sorpresa a la heladería sorpresa? Porque a todo el mundo le gustan las sorpresas, Lu. Yo las odio, no entiendo qué le vende divertido. Porque uno nunca sabe lo que va a pasar. A mí me encantan las sorpresas porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Son sorprendentes. Bueno, está bien, basta. El punto es que pidió un helado sorpresa a la clienta y no sabemos qué inventar todavía. Ya está, escuchen esto. ¿Qué les parece esta receta sorprendente? Escuchen porque es muy arriesgado. A ver. Helado de frutilla con vainilla y chips de chocolate. ¿Qué tal? ¿No? No, tengo otro mejor. A ver. Helado de chocolate con chips de chocolate. Mejor dejemos que estos dedos nos digan. ¿Helado de montaña? No, eso no fue lo que quiso decirlo. Él quiso decir... A ver. A ver. Montaña. Frutillas en la montaña. Qué buena que soy en este juego. Comer helado de frutilla después de bailar salsa. Bailando con helados. En la montaña. No, ya sé. Helado de frutilla con salsa de nubes de la montaña. ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! Sí. ¡Qué buen nombre! ¡Qué nombre! Ay, qué lindo. ¿Y qué sabor tienen las frutillas con salsa de nube de montaña? Bueno, tienen sabor a la salsa. Es una sorpresa, señorita. ¿Para qué le voy a decir? ¿No? Usted está en la heladería sorpresa. Ay, fantástico. A mí me encantan las sorpresas tanto como ustedes. Ay, me hacen alegrar el corazón. ¿Usted sabía que la frutilla es muy buena para el corazón? Ah, y ayuda también a enamorarse. De hecho, es mejor comerla sola, sin ningún tipo de salsa. También es muy buena para mantener los músculos y los huesos sanos. Ah, no. Eso no lo sabía yo. Es que mi familia hace muchos años que estudia las propiedades de las frutas y han pasado la información de generación en generación. Esa es una de las razones por las cuales somos una de las mejores heladerías de esta ciudad. Aunque no salgamos en el ranking. Eso está muy bien, pero yo quisiera saber más del sabor sorpresa. ¿Qué más trae el sabor de nube de montaña?
No le voy a decir. Es una sorpresa. Es una sorpresa, ¿sí? Bueno. Ya vuelvo, ¿eh? Ya estoy con usted. Pero ¿a quién se le ocurre una salsa de nube de la montaña? ¿Alguien sabe qué gusto tiene una salsa de nube de la montaña? Yo sé. ¿Qué gusto tiene? A ver. Tiene gusto a salsa de nube de la montaña. Sí, la frutilla tiene gusto a frutilla, claro. ¡Es cierto! La frutilla tiene gusto a frutilla y el chocolate... A cacao. ¿A cacao? ¡Qué raro! Para mí el chocolate siempre tuvo gusto a chocolate. El chocolate se saca del cacao, que es una planta, ¿sí? Como la leche se saca... ¡Esa sí me la sé! La leche se saca de la botella de leche. No, la leche viene de la vaca y recién después la envasan en una botella, Lu. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, pero ahora no hay tiempo. Tenemos que saber qué gusto tiene la salsa de nube de la montaña. Yo sé quién sabe. ¿Quién sabe? ¡Este dedo! ¿Cómo es que un dedo sabe lo que nosotros no sabemos, Lu? Así. A mi lado le pondría lluvia. Mucha nieve. Agua. Nubes. Pedazos de cielo. Tierra. Pedacitos de piedras. Arbustos. Chispitas de chocolate y de frutilla. Barro. Frutilla y azúcar. Aire. Dulce de leche y chispitas rojas. Jugo de fruta. Quiebra de cielo. Un chico escalando y aire en un frasquito. Y algunas piedras y hojas y flores. Y nubes. Brillos rosas, no sé. Y después una cereza. Definitivamente mis amigos son expertos heladeros. Hay que poner mucho helado de frutilla. Primero, hay que hacer otra cosa, me parece. ¡Ay, ya sé! ¡No me diga! Adivino. ¿Despedirse? No, yo no quiero despedirme. No. La mano. Hay que lavarse las manos. ¿Para qué? Si yo me lavé esta mañana, ¿no? Pensá en todas las cosas que tocaste el día de hoy. El teléfono, la computadora, el perro de Doña Justina, la arena del parque y... Le di muchos abrazos a Lo. Bueno, aunque vos no los veas, tenés microbios en las manos con todas las cosas que tocas, ¿sí? Es importante que te las laves, porque si no, los microbios que no ves que tenés en las manos te pueden enfermar a vos o pueden contagiar a otros, Lu. Hola. No, le habla al microbio. Las manos te tenés que lavar antes de ir a cocinar. Y si el baño acabas de usar, cada dedo con agua hay que frotar. Cuando termines de jugar o a tu mascota acariciar. Y también antes de cenar, las manos te tenés que lavar. Si anduviste jugando en una plaza, no te olvides de lavarte cuando llegues a tu casa. Si jugaste a la pelota o corriste sin parar, las manos te tenés que lavar. Las manos te tenés que lavar. Las manos te tenés que lavar. Heladería sorpresa. Bueno, chicos, acuérdense de lavarse siempre las manos durante 15 segundos. ¿Sí? Sobre todo antes de cocinar. Para cuidar nuestra salud y la de nuestros clientes. A propósito de clientes, allá afuera hay una que está esperando un helado de frutilla con salsa de nubes de la montaña. Sí, es cierto, no podemos fallarle a nuestra única cliente del día. De la semana. ¿Y qué tal si le añadimos un poco de tierra de la montaña? Me encanta. ¿Listo? ¿Qué? Vamos a poner primero unos huevos. Ay, qué bien. Ay, Uno uno más. ¿Te parece? Sí. Bueno, solo uno más. Uno más. Bien. ¿Qué más? Voy a guardar esto. ¿Qué A más? ver, una salsa para darle color. Ay, me encanta la salsa para darle color. Y unos caramelos. Un poquito más. ¿Qué fue ese ruido? Un trueno.
Seguramente está por llover. Es raro porque está soleado afuera. Salsa de frutilla, ¿eh? Claro, un poquito. ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? ¿Te parece? Y ahora, sí, señor Marco, hay que revolver todo bien. Vamos a mezclar esto. Yo creo que lo único que faltaría ahora es que alguien lo pruebe, básicamente. Yo sé a alguien que le puede encantar probarlo. ¿A quién? ¿Quién será? A un amigo mío. ¿Cómo quién? Como... Te va a encantarlo. A verlo, vamos a probar esta mezcla. Va. ¿Y? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué te pasa, Lo? ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? Esto es un desastre, esto. Ya sé, se me ocurre Es algo. un desastre, la clienta se va a ir. Estamos perdidos. No, señor Marco, se me acaba de ocurrir algo que tal vez a usted mucho no le guste, ¿Qué? pero... ¿Qué? Decilo, ¿qué? ¿Qué pasa cuando a uno le dan una sorpresa? A mí no me gustan las sorpresas, pero bueno, la gente se pone contenta. Sí, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y se sorprende. Sí, y eso es... ¿Es? Es asombroso. ¿Y? Y asombroso. Helado, heladería asombrosa. No. No, Lu, jamás. Eso jamás. Yo nunca voy a pisar la heladería asombrosa. Eso, nunca. Está la clienta, que no nos vea. Que no nos vea, vamos. Vamos rápido a la heladería asombrosa. Me encanta el helado de ese lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! Heladería sorpresa. ¡Ay, qué linda la bolsa que nos dieron! No, no es tan linda, Lu. Las nuestras son más lindas. ¿Y los helados? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, Lo? ¡Ay! ¡Qué hermosura! Vamos, rápido. No, vamos. Montañas, nubes, frutillas. ¡Ay! Este helado realmente es una sorpresa. Marco, los felicito. Yo quería una sorpresa y este helado es absolutamente sorprendente. Es usted un hombre... Digo, es usted un heladero único. Gracias. Sí, gracias. Bueno, es mi trabajo, ¿no? Por algo somos la heladería sorpresa, ¿no? Sí, claro. El helado de frutilla con salsa de nubes de la montaña. ¿Qué gusto le pareció a usted que tiene? Tiene gusto como... ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? como a- ¿Qué gusto? ¿Cuál? ¿Qué como gusto? a- ¿Cuál? ¿Qué gusto? ¿Qué? Bueno, es riquísimo, está riquísimo. Eso
dije yo. Exacto, lo mismo. Desde el principio. A eso tiene gusto. Heladería sorpresa. Hoy preparamos helado de yogur en... Bueno, esta vez parece que vamos a leer el ranking los dos solos, ¿no? ¿Vos sabés desbloquear esto? A ver cómo era. Espera. 1 más 2 es igual a 3. Bloqueada otra vez. No importa, deja. ¿Cómo es posible que dependamos de Lu para leer el ranking? ¡Hola! Buenas noches, señorita. ¿Le parece hora para llegar esta? Ay, disculpe, señor. No es mi culpa. Amanecí un poco constipada. Creo que la cena de anoche con mis amigas La Leili me cayó un poco mal. Y eso que solo era una milanesa con papas, tomates, mayonesa, 11 cubanitos rellenos, 10 galletitas, 4 alfajores, un poco de merengue con dulce de leche. ¿Nada más? ¿Eso nada más? Sí, eso solo. Ah, mira. Ay, pero aún estoy con hambre. ¿Podrías comer otro alfajor ahora? Ayer solo comí 4. No creo que debas. No. Y la próxima vez trata de comer alimentos más nutritivos. ¿Nutritivos como qué? ¿Cómo qué? Como la fruta, como los cereales, como el yogur. Va a ser bueno para tu panza también. Sí, yogur es muy bueno. ¿Podemos revisar los que están en la heladera y tomamos los que están cerca de vencerse? Sí. No, momento. No me refería a que tomes un yogur ahora. En general, decía. Porque además, si tomas un yogur justo cuando tenés una indigestión, puede ser muy malo eso. Pero creo que ya me siento mejor. Perfecto. Entonces, ayúdanos a desbloquear la tableta. Así leemos el ranking, ¿sí? A ver. ¡Ay, qué casualidad! El señor Frío ha publicado el ranking de las heladerías más nutritivas. ¿Preparados? Sí. En el quinto lugar está la heladería del abuelo Nono. Y claro, los abuelos saben mucho de nutrición y tantas otras cosas. En el cuarto lugar está la heladería de la calle Tercera. Es cierto que tienen su propia huerta y sus helados son muy orgánicos. ¿Y vos cómo lo sabés eso? Pues no es que haya ido a comer sus deliciosos helados. Es que todo el mundo lo comenta en internet. En el tercer lugar está la heladería de la calle Cuarta. Déjame adivinar. Y en el segundo lugar está la heladería de la calle Primera. ¿Cómo lo supo? En el segundo lugar está la heladería de la calle Primera. Sí. ¡Wow! Sí, adivino. ¿Crees que adivine cuál es la heladería más nutritiva de todas? ¿La número 1? Sí, adivina la número 1. Supongo que no es una sorpresa. ¡Felicidades, señor! ¡Es usted un adivino! ¡No somos nosotros! La número 1 es la heladería asombrosa. No hay nada que celebrar. Lo trae una escoba rápido para limpiar. Y vos, Lu... Creo que tengo que irme al baño. Dulce de leche. Chocolate. Buenos días. Bienvenida a la heladería sorpresa. Buenos días, señor Marco. Usted siempre tan amable. Muchas gracias. ¿Sabe usted mi nombre? Sí. Bueno, al menos esta vez yo lo sorprendo a usted. Y además, todo el mundo sabe que usted se llama Marco. Y todo el mundo sabe que ella se llama Ángeles. Sí, sabe usted mi nombre. Bueno, yo hoy venía a la heladería para celebrar que ya me estoy curando de mi resfrío y quería celebrarlo con un delicioso helado. Yo le voy a recomendar el helado de yogur natural. Realmente natural. Es excelente para fortalecer nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas. Sí, así no nos enfermamos, ¿no? Bueno, sí, yogur podría ser, pero yo quisiera en realidad algo que sorprenda esta gripe y que se me vaya para siempre. Salute. Ay, perdón. Salud. Abríguese bien la nariz, la boca, ¿no? Sí, además así no contagio a los demás. Bueno, a ver, yo quisiera... Ahí está. ¿Cuál? Ese es el helado que yo quiero. El helado sorpresa. Claro. ¿Y qué lleva el helado sorpresa?
del día de hoy. Qué sorpresa, el helado sorpresa. Es de yogur el helado sorpresa de hoy. Sí. Pero yogur no es muy sorpresivo. ¿Y qué otros elementos sorprendentes tiene además? Muchas sorpresas sorprendentes. Muchas. Enseguida se los preparo, ¿sí? Bueno. Espera, me encantan. Sorpresas, estamos en problemas. Dejen esto un segundo, por favor. La clienta pidió un helado sorpresa. Claro, a Ángeles le encantan las sorpresas. ¿Cómo es que no se da cuenta? Yo me doy cuenta perfectamente que le encantan las sorpresas. Esta chica ya había venido, ¿no? Sí, y siempre pide un helado sorpresa. Sí, claro. Helado sorpresa. ¿Cómo sabes vos que se llama Ángeles? Ay, bueno, porque usted es el único que no sabe que se llama Ángeles, señor. O sea que según vos, todo el mundo sabe que se llama Ángeles, menos yo. Sí, y como le encantan las sorpresas, por eso viene a la heladería sorpresa. Por eso somos la heladería sorpresa, porque a todo el mundo le encantan las sorpresas. Angélica no es la única. Ángeles. Por eso, sí. A ver, ¿qué les parece un yogur con miel para helado sorpresa, no? Para Ángeles. ¡Ay, muy bien! Sí, la miel es sorprendente, pero tiene que ser un sabor sorpresa para que haga que Ángeles se sienta mejor y se sienta bien. Sí, sí, Aire, tenés toda la razón. Mejor dejemos que estos dos deditos nos digan sabor a aire. ¿Helado de yogur con aire de nube azul? No, ya sé. Helado de yogur en salsa de respiración, claro. Es por la gripe. Claro, yo les dije que para evitar la gripe el yogur es muy bueno, sí. A ver, yogur helado en salsa de bosque. No, ya sé. Ay, me encanta este juego, Marco. Me encanta. Helado de yogur en salsa de aire con flores. ¿Qué? A verlo, ¿qué? ¿Qué? A ver. Ajá. Aire de montaña, ¿es eso? Nada como el aire fresco de la montaña. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿No? Sí. Yogur helado con salsa de aire fresco. Es buenísimo. No llores. Señorita, en unos minutos va a estar listo su helado sorpresa del día, que es yogur en salsa de aire fresco. ¡Ay, guau! Me muero por probarlo. ¿Y qué gusto tiene la salsa de aire fresco? Bueno, tiene gusto a salsa al aire fresco, Es una sorpresa, señorita. No le voy a decir yo a qué gusto tiene, ¿no? ¿Por qué no toma asiento enseguida? Se lo alcanzamos, bueno, gracias. No, por favor. Claro. Sí, yo también. ¿De quién fue la idea de la salsa de aire fresco? ¡Suya! ¿Y cómo sabemos qué gusto tiene eso? A ver. No hay problema. Dejemos que estos dos deditos nos digan. Y dale. le preguntamos a nuestros amigos los expertos en sabores. Sí, por favor. Olor a lluvia. Gusto a tierra. Salsa muy picante. Nubes, puede haber cielo. Lobos. Pasto. Durazno. Corteza de árbol. Aire de verano. La leche. Picante. Pajaritos cantando. Sopa caliente. Limón. Y aire en un frasquito. Pasto. Barro. Muchísimo viento. Sol. Tierra. Y un poco de limón ácido. Y olor a aire fresco. Parece que hay ingredientes muy interesantes, ¿eh? Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Antes hay que limpiarlo todo, como siempre lo hace Lo. Sí, también, sí. Y todo muy limpio y desinfectado. Todo muy limpio y desinfectado.
Nuestros pisos y trapitos bien lavados. Bueno, sí, muy bien. Bueno, pero algo más tenemos que hacer, ¿eh? Sí, muy bien, lavarse las manos, muy bien. Muy bien. Claro, eso me recuerda que tengo que ir al baño. Falsa alarma. Bueno, de todas maneras, cuando vayan al baño, es muy importante lavarse las manos. Antes de ir al baño y después también, ¿sí? Mi heladería es una de las más limpias de esta ciudad y por eso nuestros clientes nos prefieren. La clienta. Debe estar esperando aburrida ahí. Bueno, rápido, lavarse las manos, rápido. Vamos. Rápido. Las manos te tienes que lavar antes de ir a cocinar. Y si el baño acabas de usar, cada dedo con agua hay que frotar. Cuando termines de jugar o a tu mascota acariciar, y también antes de cenar, las manos te tienes que lavar. Si anduviste jugando en una plaza, no te olvides de lavarte cuando llegues a tu casa. Si jugaste a la pelota o corriste sin parar, las manos te tenés que lavar. Las manos te tenés que lavar. Las manos te tenés que lavar. Heladería sorpresa. Bueno, ahora sí, ya tenemos las manos limpias. Comenzamos. Un poquito de yogur primero, ¿está bien? Sí, yogur. ¿Te fijaste que no estén vencidos? No está vencido. Perfecto. Un poquito de yogur. Un poquito más. Y un poquito más. Bien. Muy ¿Qué más? bien. La salsa de chocolate. ¿La salsa de chocolate está vencida? A ver, fíjese. ¿No te fijaste? Yo me fijo. No. A ver. Pongo unas hojitas. Está bien, está bien. ¿Qué pasa? Sí, ahora le pongo salsa de chocolate. Esperá, un poquito. Es lo único que falta para que quede perfecto. Un poquito de salsa de chocolate. Listo. Ahora sí, lo tenés que Ahora probar. sí, que lo pruebe. Sos un privilegiado. ¿Sí? Vamos. Vení, Lo, vení, probá. ¿No? Probá, Si yo vení, pudiera, vení. lo A ver. Lo. Es helado, es rico. ¿Qué pasó? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ruido? ¿Qué Yo le no pasa? escuché nada. Lo, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Lo? ¿Te sentís bien? Lo. ¿Lo? Uy. ¿Lo, estás bien? ¿Qué hace? ¡Lo! ¡No olvides lavarte las manos! ¿Y ahora? Estamos perdidos. No, siempre hay tiempo de ir a buscar un helado de yogur asombroso. Después de todo, lo asombroso es sorprendente y lo sorprendente es asombroso. Eso jamás, Lu. Ya prometí que no iba a pisar más la heladería asombrosa. Eso jamás. Vamos, Lu, vamos. La puerta. No importa, vamos, rápido. Ay.
Ay, nunca me imaginé. Estoy en estado de shock. No. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Es hermoso. ¡Otra vez no! Otra vez. Vamos, Lu, rápido. Ay, señor Marco, lo estaba esperando. Su voz se escucha como... ¿Que me estaba esperando a mí? Sí, es que se lo tenía que decir en persona. Este helado con salsa de aire fresco tiene un gusto maravilloso a... Salud. Salud. Bueno, como le decía, este helado de salsa de aire fresco era lo último que yo necesitaba para recuperarme de mi resfrío. Qué bueno. ¿Qué tal si nos sacamos todos una foto con mi heladero preferido? Digo, en mi heladería preferida. A la 1, a las 2 y a las... Heladería sorpresa. Hoy preparamos helado de limón en... ¡Ay, qué buena quedó esa foto! Uy, míralo. Mirá. Mucho mejor que la anterior. Esta, no, regular. Esa está buenísima. ¡Ay, qué bien que la pasamos! ¡Qué pena que ya se acabaron las vacaciones! No te pongas triste, Lo. ¡Ay, pobrecito! ¿Querés otra semana de vacaciones? Yo sé, seguro que el señor Marco nos da otra semana de vacaciones. ¿Cierto, señor Marco? Pero si tuvimos 2 semanas más de vacaciones que el resto de las heladerías. Pero mire cómo está Lo. Está triste, pobre. Triste, no, yo no lo veo triste para nada. ¿Estás triste vos? ¿Están listos para saber el primer ranking de la temporada? A ver. El premio a la heladería con el helado más grande de las vacaciones va para la heladería Asombrosa. El premio al helado más rico de las vacaciones va para la heladería Asombrosa. No puede ser. El premio a la heladería con más clientes durante las vacaciones... Heladería Asombrosa. Y el premio a la heladería con el helado más original de las vacaciones va para... Heladería Asombrosa. Pero esto es culpa de ustedes dos. Sí, por habernos ido de vacaciones. La heladería Asombrosa ganó en todas las categorías, todos los premios, porque fue la única heladería que abrió durante las vacaciones. Sí, yo iba ya todos los días a comer helado. Y es verdad que les quedaban muy ricos. Sí. Pero vos, Jenny. Ok. Un momento, vean. Por otra parte, es una gran sorpresa que algunas heladerías no hayan abierto ni un solo día de vacaciones, como la heladería ¡Sorpresa! ¡Salimos en el ranking! ¡Salimos en el ranking! ¡Salimos en el ranking! Sí. Parece que nos vamos. Buenos días, señor Marco. Buenos días, señorita. ¿Vine de un largo viaje? Sí, acabo de llegar de mis vacaciones y decidí pasar por un helado para que me levante un poco el ánimo. Curioso, hay como una epidemia de tristeza. Sí, es que lo malo de las vacaciones es este momento. ¿Cuál momento? Cuando se terminan. Yo nunca voy a entender eso. No, la gente debería alegrarse de volver a su casa, de volver a su trabajo, ¿no? Pero bueno, si usted lo que necesita es que se le levante el ánimo, yo le voy a recomendar un helado de limón con ralladura de limón. Ah, es que estaba pensando en algo un poco más interesante. Pero es interesante el limón.
El limón, además de levantarle el ánimo, tiene vitaminas que le van a ayudar a mejorar su piel, como cuando toma mucho sol, por ejemplo. Cuando vuelve de las vacaciones, por ejemplo. Pero en realidad me parece que ya sé lo que quiero. ¿Cuál? ¿Ese que está allá? ¿Cuál? No alcanzo a ver desde acá, no se ve. Marco, mire, ese. ¿Cuál? Ese. ¿Cuál ¿Ese que está dice allá? usted? No Ese. sé a cuál se refiere. El helado sorpresa. Nada como una sorpresa para levantarle a uno el ánimo. Yo no estaría tan seguro, señorita. Está científicamente comprobado que el limón levanta el ánimo cuando uno vuelve de las vacaciones. Es que a mí me encantan las sorpresas. Yo adoro las sorpresas. No hay nada que me alegre más en el mundo que una sorpresa. ¿Cuál es el helado sorpresa del día de hoy? Dígame. El helado sorpresa del día de hoy tiene unos ingredientes sorprendentes, por supuesto. Muy sabrosos. ¿Usted me espera acá un segundito? ¿Me Sí, espera? cómo no. Yo ya enseguida estoy con usted. Sí, señor Marco. Helado sorpresa, otra vez, helado sorpresa, helado sorpresa. ¿Cómo hacen para encontrar siempre helado sorpresa en la pizarra, habiendo tantos sabores para elegir? No me diga, ¿volvieron a pedir helado sorpresa? Sí, te lo digo, es lo que te estoy diciendo, de hecho, sí. ¿Y entonces por qué no le cambia el nombre de la heladería? No le puedo cambiar el nombre a la heladería. ¿Por qué? Porque a la gente le encantan las sorpresas, adoran las sorpresas. Claro, a mí, por ejemplo, me encantan las sorpresas. Como cuando uno abre un regalo y ¡ah! ¡Es maravilloso! Bueno, hay que inventar un helado sorpresa, por favor. Sí. Tiene que tener limón, ¿sí? Para levantarle el ánimo a la cliente. Bueno. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ya está. ¿Ya está? Escuchen, esta idea es un poquito arriesgada, pero yo creo que puede funcionar, chicos. Helado de limón con ralladura de cáscara de limón en una salsa de limón. No. Y si le ponemos una rodajita de limón, le agregamos algo. Ay, señor Marco, mejor dejemos que estos dos amigos nos digan. A ver. Helado de limón con agua de pileta. No, helado de pileta con limón. Ay, a ver. Ah, él va a dibujar. A ver. Helado de limón radiante. Yo sé. Helado de limón de verano. Helado de limón con ralladura de cáscara de limón. A ver, ¿otra ayuda? ¡Ay, ya sé! Helado de limón en salsa de vacaciones. ¡Qué buen nombre! Sí. ¡Qué buen nombre! Vacaciones. Ay, qué linda que te salió esa playa. ¿Ahí te querés ir de vacaciones? Le voy a decir a la clienta, chicos, porque me estoy quedando acá y tendría que ir para allá a decirle. Bueno, vaya. Helado de limón en salsa de vacaciones. Ay, qué lindo. Me muero por probarlo. Debe tener como un gusto a... ¿Qué gusto tiene? Tiene el gusto como a las vacaciones, y el limoncito le da un sabor muy... es una sorpresa, ¿no? Claro, usted no le daría sorpresa, es una sorpresa. No le voy a decir yo lo que el gusto que tiene. Espérese, y se sorprende un montonazo. Sí. Es natural que estés triste, se acabaron las vacaciones. Chau vacaciones, ya no más pileta, ni dormir hasta tarde, ni corretear los pájaros, ni echarse en el pasto toda la tarde. ¡Ay, las vacaciones! ¿A quién se le ocurre un sabor de salsa de vacaciones? A ver. Yo sé. ¿Qué gusto puede tener? A ver. La salsa de vacaciones debe tener gusto a pileta, obvio, a pileta. No tengo tiempo para estas pavadas, Lu. Necesitamos ayuda. Necesitamos saber qué gusto puede tener. Necesitamos que alguien nos diga qué gusto puede tener la salsa de vacaciones. Yo sé quién sabe. ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién? Este dedo. Limón. Arena. Una malla
La playa y arena, agua, sombrillas, cangrejos, ojotas, un limón que está exprimiendo vacaciones. En verano la pileta. Sol, tarta hecha por la abuela, diversión. Una malla o una bikini. Limón. Un castillo de arena que se puede destruir. Agua salada. Bombita de agua. Aire de verano. El cucurucho. Sal. Un castillo. Gusta agua. Que salta nieve. Si mezclamos este y este, estoy segura que encontraremos el sabor. No, ¿qué estás diciendo? No, hay que poner un poquito de este, después un poquito de este y al final un poquito de este. Se puede mezclar. Ya veremos. Bueno, pero antes de empezar a preparar, ¿qué tenemos que hacer, Lu? No me lo diga. Adivino porque soy una genia. Calentarse las manos porque está haciendo el helado, se pueden congelar. Obvio, ¿qué va a hacer? No, hay que lavarse las manos, ¿sí? Vamos a empezar por lavarnos las manos. Lo sabía. A lavarse las manitos. Bueno, Vamos. ahí vamos. Mandamos primero. Mandamos. Lavarse las manos. ¿Por qué tengo que A lavarse las manos. ¿Por qué tengo? A lavarse las manos. ¡Opa! Las manos te tienes que lavar antes de ir a cocinar. Y si el baño acabas de usar, cada dedo con agua hay que frotar. Cuando termines de jugar o a tu mascota acariciar, y también antes de cenar, las manos te tienes que lavar. Si anduviste jugando en una plaza, no te olvides de lavarte cuando llegues a tu casa. Si jugaste a la pelota o corriste sin parar, las manos te tienes que lavar. Las manos te tienes que lavar. Las manos te tienes que lavar. Heladería sorpresa. Bueno, ya tenemos las manitos limpias. Recuerden que el agua es muy valiosa, ¿sí? Nos sirve para sacarnos la sed, para bañarnos, para lavarnos las manos como recién, para cocinar, para vivir nos sirve el agua. Así que es muy importante no desperdiciarla, ¿sí? Si no la estamos usando, la canilla la cerramos bien, ¿sí? No desperdiciar agua, muy importante. Bien. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Que hay una cliente allá afuera que está esperando el helado de limón en crema de vacaciones. Así es. Vamos a empezar ¿Empezar? con el azúcar. El azúcar. ¿Azúcar? ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? Más, está bien. Listo, suficiente. Ahora el jugo de limón. ¿Dónde está el jugo de limón? Estaba acá el jugo de limón. Lo puse en la heladera porque a Lo le encanta y después se lo toma todo. Lo. Bah. Sin duda las vacaciones tienen gusto a castillo de arena. Mira, vacaciones. Me encanta la arena. ¿Dónde está el jugo? No lo encuentro, Lu, acá. Ahí abajo. Atrás de la manteca. Y ahora las vacaciones pueden tener gusto a agua de mar. Y para eso necesitamos mucha sal. Mucha sal porque el agua del mar es salada. ¿La encontró? Sí, acá está. Ahí está. Lo pusiste bien en el fondo. Y sí. Bueno, un poquito de jugo de limón. Ahí estamos. Y ahora a mezclar. Un poquito. Ahora habría que probarlo ya. Ahora sí, la prueba final. ¿Dónde ibas? Vení a probar un poquito. Vení. A ver. Abrí la boca. Vos podés. Grande. Pero... ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, no hay tiempo. La clienta está esperando. Bueno, ¿sabe qué, señor Marco? Se me ocurre que... No se sorprenda por lo que le voy a decir, pero estando la heladería asombrosa enfrente... Vos no querrás decir
¿Qué tenemos? No, por supuesto que no. Pero nosotros solo tenemos un delicioso helado de limón y necesitamos un sorprendente helado de limón con salsa de vacaciones. Como odio que pidan el helado sorpresa. Entonces... Jamás de los jamás les voy a pedir ayuda a la heladería asombrosa. ¿Me oíste? ¡Nunca! ¿Nunca? ¡Nunca! ¿Nunca ni una sola vez? ¡Nunca! Vamos, Lu, vamos. Sí, señor Marco, ¿Qué? ¿le gusta mi disfraz? Es el de las últimas vacaciones. Sí, me encanta. Sí, muy lindo, vamos. Hola, pececito. Ay. Lu, por favor, vamos. Ay, sí. ¿Es mi helado? La vacaciones, me encanta el helado de la asombrosa. ¡Wow! Se ve espectacular. Señor Marco, ¿qué está haciéndolo? Mire. ¡Wow! No. Sí. No podemos permitirlo, corre. No. Corre, Lu, corre. Muchas gracias, ¿no? ¡Wow! ¡Ay, qué rico! Definitivamente la mejor decisión de las vacaciones fue terminarlas con este helado. Esta era la sorpresa que necesitaba para levantarme muchísimo el ánimo. Usted es un hombre... Quiero decir, Marco, usted es un heladero único. Gracias. Bueno, gracias, sí. Bueno, es mi trabajo, ¿no? Por algo somos la heladería sorpresa, ¿no? El helado de limón con salsa de vacaciones es una de esas recetas únicas que no se consiguen en ninguna otra heladería. Pero cuéntenos, ¿era lo que esperaba? Era mucho más de lo que me esperaba. Era un gusto como... ¡Vacaciones! Sí, volvimos de vacaciones. Claro que sí. Eso fue lo que dije desde el principio. Ese es el gusto del helado de limón con salsa de vacaciones. Y lo más importante es que Loya no está triste. Pero si no estaba triste, Lu. ¡Vacaciones!